Mi nombre es Lola Arias y soy la directora de Teatro de Guerra. Si fueras el protagonista de una película sobre la guerra, ¿qué rol te gustaría hacer? El de la estrella. El del protagonista. Esta película es parte de un proyecto mucho más grande que empezó en el 2013. Primero hice una videoinstalación solo con veteranos argentinos que reconstruían una historia de la guerra en los lugares donde trabajan hoy. Después hice una obra de teatro que se llamó Campo Minado, con los mismos protagonistas de la película, que se estrenó en Inglaterra. Veteranos argentinos e ingleses reconstruyen juntos sus recuerdos de la guerra. Y mientras hacía los ensayos de esa obra de teatro, empecé a filmar la película. O sea que es como un proyecto que tuvo, de alguna manera, 3 partes. Una videoinstalación, una obra de teatro y ahora la película. La película surge a partir de la idea de juntar 3 veteranos argentinos y 3 ingleses para que juntos reconstruyan sus memorias de la guerra, lo cual no quiere decir que cuentan solamente o hablan sobre sus memorias de la guerra, sino que las actúan. No es una película documental, estrictamente documental. Todas las escenas están ensayadas, dirigidas, pensadas para la cámara. No hay espontaneidad en el sentido clásico del documental, ni seguimiento de una situación, sino que hay como la idea de cómo documentar un encuentro, pero también la puesta en escena de la guerra. Cómo se representa la guerra, de qué manera representamos la guerra generalmente en el cine y de qué manera la podemos representar actuándola hoy en un escenario vacío, en una obra en construcción, en una pileta de natación. Cómo traer al presente esas memorias. Yo soy directora de teatro y trabajo en teatro documental, que por ahí para la gente que hace cine es algo medio desconocido, pero teatro documental existe así como existe el cine documental. O sea, es un teatro, pero que actúan no actores. Yo no creo en esa categoría de no actores, pero digamos, para explicarlo simplemente, actúan personas que no se formaron como actores. Entonces, para mí no es nuevo el proceso de cómo alguien se transforma en un actor, en el sentido de cómo vas trabajando con una persona para que sea consciente de su presencia, de cómo decir un texto, de cómo repetirlo, de cuál es la mejor manera de hablar, de las pausas, de los gestos, de la conexión con la otra persona. Lo interesante de este proceso también fue que durante el proceso mismo que ellos se iban convirtiendo en actores para la obra de teatro, también estaban filmando la película. Entonces la película tiene todos esos niveles de actuación. Desde la primera cámara cruda del casting, donde las personas son completamente espontáneas, hasta las escenas donde realmente están actuando situaciones que vivieron y que las actúan como actores. Cuando uno dice corte, va y repiten una y otra vez la escena. Que uno siente miedo de morir, pero también siente miedo de matar a alguien. Para mí era interesante trabajar con planos fijos, que la cámara tiene una posición muy distinta a lo largo de la película. Al principio realmente es como la cámara del casting, o sea, es una cámara que está puesta frente a una persona que habla a cámara. Y después la cámara va tomando como distintas posiciones a medida que ellos también se van convirtiendo en actores. Y lo que para nosotros era muy importante siempre, cada situación fue filmada un montón de veces. Por eso digo que la situación de la espontaneidad no existe en esa película, porque los planos se repetían una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para encontrar lo que queríamos. Hay una escena que a mí me gusta mucho donde los actores discuten sobre qué significa ser actores. Están los 2 ingleses sentados en un bar, que era lo que hacían siempre después de los ensayos y después de las filmaciones, y hay uno, David, que es uno de los protagonistas, que habla de el problema de como de repente tener que seguir indicaciones de parate acá, hace esto, decí lo otro, repetilo, etcétera, y estar completamente desconcertado. Y Lu habla de otro problema que también es muy interesante en esta película, que es qué significaba estar en un proyecto dirigido por una argentina, una producción argentina, o sea, para ellos ingleses, digamos, que era como una pregunta muy fuerte. Y la pregunta fundamental también era si este proyecto representa el sufrimiento de los ingleses así como representa el sufrimiento de los argentinos. El relato de las Malvinas es como una parte fundamental en mi
en mi infancia. E incluso los recuerdos de los veteranos subiendo a los colectivos a vender estampitas o viéndolos en las marchas, etc. Y la sensación de que nunca sabía muy bien qué era lo que había pasado, porque realmente las historias fueron ocultadas o borradas durante muchos años hasta que se los reconoció. También eso había quedado grabado en mí, esa idea de que quiénes eran esos que habían combatido esa guerra que nunca entendí muy bien cómo era como niña, pero sí sabía que era una causa por la que estábamos luchando. Entonces, eso creo que es algo como mucho más personal. I get it, you know, but it's all Argentine suffering, Argentine, you know, struggle. I get it. But I'm just starting to feel a little bit. Well, I didn't sign up for that, to be perfectly honest. I didn't sign up for that. Yo estoy muy contenta con la película, estoy muy contenta. De hecho, cuando fue el estreno en Berlinale fue increíble, porque estuve mucho tiempo sentada en una isla de edición mirando una pantalla así y diciendo tipo, tiene sentido, y de repente era una pantalla gigante y un cine para, no sé, cientos de personas, y de repente fue como todo empezó a tener sentido. Y fue muy hermoso también estrenar la película en un contexto totalmente extraño. No era Argentina, no era Inglaterra, era Berlín. Y la verdad que el estreno ahí fue muy bueno también para darse cuenta que la película funciona aún con un público que no sabe nada de la guerra, que no tiene ninguna relación con las Malvinas, que las islas no significan nada. Creo que acá, el estreno acá va a ser mucho más emocionante, pero aún en un contexto extraño funciona. A veces tengo la sensación de que el cine es muy como burocrático, que a veces hay como, somos los del cine y estamos separados de los del arte, de los del teatro, como que hacen su propio nicho y tienen sus reglas y se defienden entre sí y no quieren que venga alguien de otro lado. Y entonces a veces es difícil trabajar con gente de cine, que te respeten, que te den un lugar dentro de ese mundo. Y yo creo que justamente las cosas más interesantes que pasan, no solo en el cine, sino en el arte o en el teatro, es cuando hay como contagios, fugas, uno de cine que hace una obra de teatro, uno de teatro que hace una obra de cine, un artista visual que se pone a filmar. Creo que ahí se producen cosas que también gente con otro tipo de formación y otra visión puede traerle al cine nuevas formas de ver y viceversa, ¿no? Creo que se debería fomentar también desde los institutos del cine, desde más intercambio, ¿no? Con otros tipos de disciplinas.